Capítulo 6. La planificación y la toma de decisiones. 2 años después de fundar New Life en 1987, Jerry y yo íbamos para participar en una conferencia cristiana. Yo tenía una noticia que darle y había estado esperando el mejor momento para decírsela. Oh, Jerry, dicho sea de paso, dentro de 5 meses vamos a comenzar un culto en español por la tarde. Ya todo está en movimiento. Va a ser algo fantástico. Silencio. Rebusqué en mi mente, recordando nuestro historial en ese punto, para sentirme más tranquilo con esa decisión. Todo lo que habíamos hecho hasta ahí, asistir al seminario, estudiar en Costa Rica, trabajar en una iglesia de habla hispana durante 1 año y después fundar New Life en una comunidad con una gran cantidad de hispanoparlantes, nos había ido llevando a esa situación. Y ahora, Dios había orientado a un matrimonio recién llegado de Colombia para que se uniera a nuestro equipo de líderes. Desde mi punto de vista, no había duda alguna de que comenzar un culto en español era lo que Dios quería. Podríamos alcanzar gente para Cristo y ampliar nuestro impacto en la comunidad. ¿Cómo iba a ser posible que no fuera esa la voluntad de Dios? Tener una segunda congregación también nos abría una puerta para que más gente de nuestro grupo central usara sus dones en el ministerio. Teníamos todas las de ganar, por supuesto que era lo que debíamos hacer. ¿De qué estás hablando?, dijo finalmente Jerry, con un claro tono de enojo en la voz. No has acabado de asentar la iglesia en inglés y ya estás listo para extenderte a otro idioma, si ni siquiera tenemos todavía una base sólida de líderes. Y a fin de cuentas, ¿quién va a predicar en ese culto? Tú y yo ya estaba preparado. No le dije con toda tranquilidad, hay un matrimonio que ha estado pastoreando en Colombia. Llegan la semana próxima. Y vienen con excelentes recomendaciones. Yo no voy a tener que hacer mucho más que predicar tal vez 1 o 2 veces al mes. Tienes que estar bromeando, masculló Jerry, mientras volvía la cabeza hacia la ventanilla para ver las nubes. En el fondo, yo estaba pensando, probablemente ya tenga razón, pero si no lanzamos esto pronto, voy a perder el español que me costó tanto trabajo aprender. Y toda esa inversión de tiempo, energía y dinero habrá sido en balde. El espacio del descansabrazos que había entre nosotros se hizo más ancho al caer en un silencioso abismo. Mientras Jerry seguía mirando las nubes que pasaban por debajo del avión, le pedí a Dios que le diera fe y visión. Entonces rompí el silencio. No te preocupes, Jerry, le dije, tratando de parecer tranquilo y seguro. Ya lo hablé con nuestra junta consultiva y todos están entusiasmados con el proyecto. Jerry suspiró. Pete, no estás listo, no lo has pensado con detenimiento, pero yo sé que lo vas a hacer de todas formas, y que nada que yo te diga te va a detener. Ella tenía razón. El ministerio con nuestra comunidad de habla hispana creció con rapidez en el primer año, pero el matrimonio colombiano no funcionó, por lo que los reemplazamos enseguida con otro pastor. 3 años más tarde, ese pastor se llevó 200 personas de la congregación y comenzó otra iglesia. Esta se dividiría 3 veces más antes de terminar cerrando sus puertas 10 años más tarde. La congregación de habla hispana que quedó en New Life después de la división terminó estabilizándose y se convirtió en una floreciente congregación por derecho propio, a la par de la congregación de habla inglesa. Pero todo ese caótico y doloroso episodio se llevaría 9 largos años y una gran cantidad de malentendidos y sufrimientos innecesarios para resolverse. Cuando Jerry y yo tuvimos aquella conversación en el avión, yo estaba a 1 año de distancia del momento en que llegaría a comprender las 4 raíces cruciales que describo en los capítulos 2 a 5, y que son las que afirman la vida interior de un líder con Dios. Sin esa ancla, mi liderazgo era débil y fragmentario, en especial cuando se trataba de planificar y de tomar decisiones. Nuestra estructura en el liderazgo, todo por encima de la superficie, estaba comenzando a revelar lo superficial que era mi sistema de raíces, y las consecuencias se hacían evidentes en New Life. Había relaciones tensas, voluntarios exhaustos y conflictos continuos.
La gente se comenzó a ir, los ministerios pasaban por dificultades y yo sentía una presión constante en aumento para que lo cubriera todo con las apariencias de una excelencia en el ministerio, lo cual solo empeoraba las cosas y las hacía más difíciles de manejar. Sabía que teníamos problemas, pero durante años creí que bastaba con que pudiera identificar el proceso correcto de planificación y de toma de decisiones, para entonces tomar buenas decisiones. Tal como salieron las cosas, aquello era ingenuo y desacertado. No fue sino hasta que desarrollamos nuestro sistema de raíces, es decir, nuestra vida interior descrita en los capítulos 2 a 5, que comenzamos a hacer progresos en la superación de nuestra planificación y nuestra toma de decisiones tan pobres hasta ese momento. Nuestra vida con Jesús comenzó a fluir hacia arriba y hacia afuera de unas maneras nuevas y poderosas. Drástica diferencia entre nuestras viejas normas y nuestra planificación nueva, emocionalmente sana, además de nuestra toma de decisiones, se hizo de repente tan clara como el cristal. ¿Hasta qué punto es sana la forma en que practicas la planificación y la toma de decisiones? Usa la lista de afirmaciones que sigue para hacer una breve evaluación de tu planificación y tu toma de decisiones. Junto a cada afirmación, escribe el número que mejor describa tu respuesta. Usa la siguiente escala. 5 igual a siempre, es cierto. 4 igual a muchas veces, cierto. 3 igual a ocasionalmente, cierto. 2 igual a raras veces, es cierto. 1 igual a nunca, es cierto. 1. Mi proceso de planificación y de toma de decisiones manifiesta constantemente mi fe en que discernir y cumplir la voluntad de Dios son cosas que se hallan entre mis tareas más importantes como líder. 2. Estoy consciente de la forma en que mi sombra me podría tentar a decir que sí a más oportunidades de las que Dios quiere, o a decirles que no a unas puertas que Dios me ha abierto. PJ, movido por el miedo al fracaso. 3. Mi proceso de planificación y toma de decisiones es reflejo de mi creencia en que la preparación interna, pasar el tiempo suficiente con Dios, es más importante aún que mi preparación externa, reunir los datos relevantes. 4. Tengo por costumbre dedicar el tiempo suficiente a la oración y la reflexión antes del proceso de planificación y de toma de decisiones con mi equipo, y durante el proceso mismo. 5. Estoy dispuesto a sufrir a corto plazo por tomar una decisión impopular, con el fin de asegurar el bien a largo plazo para nuestro ministerio, organización o equipo. 6. Tengo el cuidado de no dedicarme a conversaciones importantes sobre la planificación, ni a tomar decisiones significativas cuando estoy emocionalmente alterado, molesto, frustrado, enojado, etc. 7. Tengo la costumbre de pensar en las formas en que los planes y las decisiones podrían causar un impacto en mi matrimonio o en mi soltería, en mi unión de amor con Cristo y en mi ritmo del Sabbat. 8. Tengo la costumbre de pensar en las formas en que mis planes y mis decisiones van a causar un impacto en el matrimonio o mi soltería, la unión de amor con Cristo y el ritmo del Sabbat en aquellos que trabajan conmigo. 9. Me resisto ante la tentación de tomar decisiones importantes con rapidez. Tengo el cuidado de pensar detenidamente, con prudencia y en oración, en las consecuencias a largo plazo. 10. Estoy profundamente consciente de mi tendencia humana a engañarme a mí mismo, para confundir fácilmente mi voluntad con la de Dios. Dedica un momento a revisar brevemente tus respuestas. ¿Qué te parece que resalte más al final del capítulo, página 221? Hay algunas observaciones generales que te ayudarán a comprender mejor el nivel presente de salud que tienes en tu planificación y tu toma de decisiones. Características de la planificación y la toma de decisiones corrientes. Me encanta idear estrategias, darles forma a las visiones y soñar soluciones creativas para los problemas. No obstante, en el proceso de hacer eso, muchas veces he dado por supuestas cosas erróneas. Mira si te puedes identificar con algunas de ellas. Suponía que, si comenzábamos y terminábamos nuestras reuniones en oración, Dios guiaría todas nuestras decisiones. La voluntad de Dios siempre era que nuestra iglesia se hallara en una temporada de dar fruto y raras veces, o tal vez ninguna, en tiempo de poda. Y una iniciativa era estratégica e impactante, eso quería decir que era voluntad de Dios. Siempre era voluntad de Dios que superáramos las limitaciones con las que nos tropezábamos.
Cada miembro de nuestro equipo tenía la costumbre de prestar atención a lo que estaba sucediendo en su interior, además de usar las escrituras y los consejos sabios para discernir la voluntad de Dios en la planificación y la toma de decisiones. Cada miembro de nuestro equipo llegaba a las reuniones sin distracciones en la mente, después de haberse anclado previamente en una amorosa unión con Dios y en la oración. El crecimiento numérico y el aumento en los niveles de participación en el servicio prestado a través de los programas del ministerio eran evidencia de un crecimiento auténtico en Cristo. Yo os pasaría por alto cuántas motivaciones mezcladas pudiéramos tener, siempre que nuestros planes y nuestras decisiones fueran dirigidos en general en la dirección correcta. Lamentablemente, todas esas suposiciones eran erradas. Peor aún, estas y otras suposiciones defectuosas permanecían en la práctica normal de muchos líderes cristianos y de los equipos que dirigían, en cuanto a la planificación y la toma de decisiones. Cuando recurrimos de manera casi automática a suposiciones como esas, estamos sucumbiendo ante una o más de 3 tentaciones que son comunes. Definimos el éxito de una forma demasiado estrecha. Hacemos planes y actuamos sin contar con Dios, por lo que nos vamos más allá de los límites señalados por Él. Definimos el éxito de una forma demasiado estrecha. En las iglesias tenemos la tendencia a definir el éxito a partir de cosas como la asistencia, las finanzas, las ofrendas, el hecho de cumplir o superar el presupuesto, etc. La cantidad de personas que aceptan a Cristo, bautismos, el número de los que participan en los grupos pequeños o en otros programas de los ministerios, etc. si trabajamos para una organización sin fines de lucro o en el ambiente de los negocios. Es posible que midamos los aumentos de valor en las acciones del mercado, la expansión de los programas o el número de personas a las que servimos. Cuando los números suben, tenemos éxito. Cuando los números bajan, no lo tenemos. Los números pueden ser válidos como medida de lo fructíferos que somos para Dios, pero su uso para definir el éxito no deja de tener sus peligros. Esto lo sé por experiencia. En los primeros días después que comenzamos New Life, se nos ofreció una subvención de $5,000 si estábamos dispuestos a participar en una estrategia de acercamiento a la comunidad. Esta incluía ponerles a mano la dirección a 10,000 sobres, en los cuales insertábamos un volante producido profesionalmente para invitar a la gente en nuestro culto del día de Pascua. Esa estrategia había funcionado de manera brillante para un buen número de iglesias, por lo que se nos dijo que también ayudaría a New Life a crecer. Presenté la visión y nuestro pequeño grupo central trabajó febrilmente, escribiendo nombres y direcciones en todos los sobres durante un periodo de 2 semanas. Llegó el domingo de Pascua. Llegaron 50 personas más, además de las 25 que ya asistían. La mayoría eran invitados de fuera de la ciudad y amigos de los miembros de nuestro grupo central. 2 personas de la comunidad nos visitaron. Ninguna de las 2 regresó. El pequeño ímpetu que habíamos logrado se quedó estancado. ¿Qué había sucedido al recordar esa experiencia? Atribuyo gran parte de lo sucedido a mi inmadurez y a mi falta de experiencia como líder. 10,000 cartas en inglés no podían llegar muy lejos en una comunidad donde la gente hablaba numerosos idiomas y donde vivían 70,000 personas en una sola manzana, en altos edificios de apartamentos. Además, también es posible que se hubiera corrido la voz de que teníamos otros problemas, como el que abrían los autos para robar mientras las personas asistían a los cultos. Pero tal vez la mayor razón por la que fracasaron nuestros esfuerzos se debió a algo más insidioso, a un concepto muy estrecho de lo que es el éxito. Los modelos de éxito que me he ido encontrando en los libros, en los medios de comunicación y en numerosas conferencias para líderes cristianos se basan mayormente en las grandes iglesias de rápido crecimiento situadas en los contextos suburbanos de las clases altas o en las megaiglesias de Corea del Sur, América Latina y el África. También influyó fuertemente en mí lo que leí acerca de la historia del gran avivamiento que hubo en Estados Unidos y los avivamientos dirigidos por personas como John Wesley, 1703-1791 en Inglaterra, Charles Finney, 1791-1875 en Nueva York, y William J. Seymour, 1870-1922 en la calle Azusa de Los Ángeles. Aprendí mucho de todas esas fuentes.
Pero mis esfuerzos por aplicar lo que aprendía se centraban primordialmente en las cosas externas. Cosas como la expansión de los ministerios, la movilización de las personas para que sirvieran utilizando sus dones, y la creación de estrategias para añadir más personas a nuestra iglesia, multiplicando los grupos pequeños y tratando de que tanto la adoración como la predicación fueran excelentes, de manera que la gente siguiera asistiendo. Esas cosas externas eran importantes. El problema estaba en que la parte de nuestro tiempo y nuestra energía dedicada a pensar en las cuestiones externas superaba grandemente a la cantidad de tiempo y de energía que dedicábamos a las medidas internas de transformación, como la profundidad de las relaciones personales de los asistentes con Dios, la calidad de los matrimonios y la soltería, el nivel de madurez emocional y la integridad de nuestras relaciones como comunidad. A nivel del liderazgo, también le dábamos una importancia mínima a la transformación de nuestras vidas por debajo de la superficie como la fuente del poder desde el cual alcanzaríamos al mundo. No es que no creyéramos en ella. Yo la predicaba desde el púlpito, tanto como cualquier buen pastor, pero en el frenesí de la actividad ministerial, sencillamente no teníamos a nuestra disposición ni el tiempo ni la energía necesarios para hacerla posible. Estábamos demasiado preocupados con nuestra agitación y nuestros sobrecargados calendarios. Si yo hubiera tenido una definición más amplia del éxito, esta nos habría hecho disminuir nuestro ritmo de vida lo suficiente para entrar a un proceso de discernimiento más lleno de oración acerca de aquel ofrecimiento monetario y la promesa de que se produciría un crecimiento numérico. En aquellos tiempos, yo no sabía discernir la definición que tiene Dios acerca del éxito, ni su voluntad para nosotros dentro de nuestro contexto particular. Así que me limité a aceptar el modelo estándar que se basaba mayormente en las cosas externas. Y durante muchos años no aprendí de esos errores. ¿Por qué? Porque el problema era más profundo que mi falta de experiencia estaba encerrado y cegado a causa de una estrecha definición del éxito. Hacemos planes y actuamos sin contar con Dios. Tal parecería que los líderes de Dios hubieran estado haciendo sus planes sin contar con Él desde los comienzos de la historia escrita. Piensa un poco. Abraham y Sara esperaron 11 años para que Dios les diera el hijo de la promesa. Como Dios no hizo las cosas de acuerdo con los cálculos de ellos, se impacientaron y decidieron que Abraham dormiría con Agar, la criada egipcia de la familia. Y nació Ismael. Y todos sabemos que después de eso solo ha habido problemas y quebrantos. Génesis 16.4. Moisés mató por impulsividad a un egipcio en un esfuerzo mal dirigido, cuyo fin era conseguir justicia para su pueblo. Su imprudente decisión le costó 40 años en el desierto, perder su relación con su familia adoptiva, y faltó poco para que le costara la vida. Éxodo 2.11-23. Los israelitas de la antigüedad querían ser como las demás naciones, gobernadas por reyes. En lugar de tener por líder a un Dios invisible, exigieron un rey humano que los protegiera de sus enemigos. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones. 1 Samuel 8:19-20. El profeta Samuel trató de disuadirlos, pero ellos se negaron. Lo que siguió fue una serie de tensiones, conflictos e idolatrías, que terminaron por dividir el reino. 1 Reyes 12. Salomón planificó, desarrolló alianzas estratégicas y negoció tratados con el fin de construir para Dios un reino mayor y mejor en la tierra. Sin duda, para el ciudadano promedio, sus logros eran un suceso obvio, evidencia de la aprobación y la bendición de Dios. Sin embargo, Dios calificó sus esfuerzos como inútiles intentos por engrandecerse a sí mismo. Salomón estaba haciendo sus planes sin contar con Dios. La lista sigue desde la decisión del rey Saúl de permanecer en su trono y matar a David, hasta el profeta Jonás huyendo del mandato de Dios de ir a Nínive, la decisión de Judas Iscariote de entregar a Jesús a las autoridades religiosas, o el apóstol Pedro negándose a comer con los gentiles de Galacia. Hacer planes para Dios sin escucharlo a Él, primero, ha sido la práctica normal durante miles de años. Malcolm Muggeridge, autor y comentarista de televisión británico, afirmó en una ocasión que si Jesús estuviera vivo entre nosotros hoy, sin duda, el diablo le habría añadido una cuarta tentación a las 3 que le lanzó en el desierto. Él supone que la cuarta tentación podría haber tenido un aspecto parecido a esto. Un día,
un magnate romano llamado Lucio Grado oye a Jesús predicando en Galilea y se siente muy impresionado. Este Jesús tiene potencial para convertirse en estrella. Podría ser una superestrella. Entonces les da órdenes a sus representantes para que hinchen a Jesús y después lo lleven a Roma. Les dice que se traigan con él a ese personaje llamado Juan el Bautista y también a unos cuantos maestros anfitriones de espectáculos de la Escuela Filosófica de Atenas. Lucio Grado continúa diciendo: yo lo voy a poner en el mapa y lanzarlo a una increíble carrera como evangelista mundial. Voy a propagar sus enseñanzas por todo el mundo civilizado y más allá. Estaría loco si rechazara esa oferta. En lugar de que lo siga un montón de gente sacada de la chusma de Galilea, todo el mundo lo va a conocer. De hecho, no va a haber comerciales. Solo un patrocinador de relaciones públicas altamente respetado, Lucifer Inc. No se va a decir más que esto. Este programa llega a ustedes por cortesía de Lucifer Inc. Al principio y al final del mismo. Ugerich escribió estas palabras en los años 60. Suenan mucho más ciertas hoy, tan saturados como estamos de medios sociales y tecnologías digitales. ¿Y a quién de nosotros se le ocurriría rechazar su lógica o aconsejarle a Jesús que se negara a aceptar una oferta como esa? Yo habría trabajado duro para sacar a Lucifer de los créditos por el programa, pero dudo que hubiera rechazado francamente en el nombre de Jesús una oferta así, tan evidentemente enviada por Dios, en especial durante los primeros años de su ministerio. Parte 2. La vida exterior. Estuve pensando en comenzar este libro con los 4 capítulos que siguen, y que se refieren a la vida externa del líder. ¿Por qué? Porque mi equipo y yo definíamos el éxito como poder llegar a la gente en nombre de Cristo, y todo lo que estuviera de acuerdo con ese requisito básico había sido considerado de manera automática como voluntad de Dios. Y la ficticia oportunidad ideada por Mogherich había pasado la prueba con toda clase de honores, facilitándonos la labor de planificar sin contar con Dios. Es bíblico y maravilloso hacer planes para la extensión del reino de Dios. No obstante, las preguntas que nos debemos hacer continuamente son estas. ¿Cuál sería el lugar que ocuparía esta oportunidad o este programa dentro del gran plan de lo que Dios está haciendo en el mundo? Sentimos que Dios nos está invitando a hacer ese trabajo. Nuestra perspectiva es limitada. Sus pensamientos y sus caminos son inmensamente más altos que los nuestros y diferentes. Isaías 55:8-9. La única manera que tenemos de conocer sus planes es escuchar detenidamente su voz. Nos pasamos de los límites establecidos por Dios. Los líderes cristianos tenemos una inmensa cantidad de límites. Límites humanos, límites personales, límites de equipo y límites que dependen del ministerio o la organización. Estamos limitados en cuanto a tiempo, energía y dones. Tenemos límites relacionados con nuestros recursos y nuestras dependencias. Nuestra responsabilidad con la familia le pone un límite a la cantidad de tiempo que les podemos dedicar a otras cosas. Como seres humanos, somos criaturas que continuamente nos tenemos que enfrentar a una gran cantidad de límites, algunos de ellos poco importantes, mientras que otros son extremos. El teólogo Reinhold Niebuhr tenía esto en mente cuando describió la naturaleza misma del pecado como el afán por superar nuestras limitaciones y nuestra finitud, movidos por la ansiedad que nos produce nuestra existencia como criaturas. Ustedes y hoy, los líderes cristianos, seguimos haciendo eso todo el tiempo. Por alguna razón, nos parece imposiblemente difícil esperar, escuchar y respetar nuestras limitaciones. Tal vez sea una de las formas más grandes y sin embargo más sutiles en que nos rebelamos contra Dios. Hazme caso. Yo he estado en esa situación y lo he hecho en más de una ocasión. Permíteme contarte uno de mis ejemplos más espectaculares. Debido a nuestra gran proximidad a Manhattan, New Life ha atraído a muchos actores y actrices cristianos talentosos a lo largo de los años. Cuando algunos de ellos se ofrecieron a usar sus dotes a favor de la iglesia, nos pareció lo más natural del mundo que la iglesia incorporara una producción teatral como parte de nuestro próximo encuentro de Navidad con la comunidad. Dimos por seguro que si Dios nos había dado una clara oportunidad de alcanzar gente para Cristo de esa manera, entonces tenía que ser voluntad suya que los utilizáramos.
Al menos está claro que eso era lo que yo pensaba hasta que representamos la obra Godspell. Era 1993, solo 6 años después de haber abierto la iglesia. A causa de todo el entusiasmo acerca de la producción, atrajimos durante 4 noches una asistencia que era 5 o 6 veces mayor que el tamaño de nuestra congregación. La actuación fue brillante. Hubo gente que aceptó a Cristo. Todo parecía indicar que Godspell y nuestra presentación de Navidad habían sido un inmenso éxito. Sin embargo, no es precisamente la palabra éxito la que habían usado todos los que participaron en la producción para describirlo. Otras palabras como caos y confusión se habrían usado delante de la gente educada. Recordando ahora lo sucedido, diría que fue un desastre sin alivio posible detrás del escenario. No teníamos la cantidad suficiente de líderes maduros para manejar la compleja dinámica de las relaciones involucradas en una producción tan elaborada. Los numerosos choques de personalidades y conflictos exigían una cantidad incalculable de reuniones y llamadas telefónicas para resolverlos. Los ensayos, cuya meta era lograr algo excelente, o tal vez algo más parecido a la perfección, agotaban a los actores, al equipo de trabajo y al personal de apoyo, que eran voluntarios virtualmente todos. Los cónyuges se quejaban, las familias estaban estresadas, los días de Navidad con el resto de las familias estaban cancelados. Además, carecíamos de una infraestructura suficiente para soportar la amplitud del alcance comunitario que teníamos planificado, y ostensiblemente ese alcance era el propósito de toda la producción. Así que, aunque recogimos cuidadosamente por contacto directo toda la información sobre los visitantes que asistieron a los 4 cultos, esa lista de nombres todo lo que hizo fue llenarse de polvo después de los días de fiesta, y tenía la energía necesaria para hacerle el seguimiento a la gente. Se oponía a Dios a nuestro deseo de usar nuestros cultos de Navidad para presentarle a la comunidad el mensaje de su amor. No lo creo. Pero es difícil de imaginar en qué sentido habríamos podido estar dentro de su voluntad, cuando desafiamos de una manera tan evidente nuestras limitaciones por la forma en que hicimos las cosas. Irnos más allá de nuestras limitaciones es uno de los retos y tentaciones más significativos a los que nos enfrentamos los líderes. Otro, hace falta madurez para no aceptar una gran oportunidad para el crecimiento y en su lugar dedicarse a un plan más modesto. Si somos 100 personas, ¿por qué no convertirnos en 200? Y si somos 300 personas, ¿por qué no convertirnos en 500? Nos es fácil tener fantasías con respecto a nosotros mismos, que nuestra vida real no puede sostener. Pero tratar de hacer más de lo que Dios quiere que hagamos es una fórmula, tanto para el fracaso como para el agotamiento nervioso. Los límites tocan el centro mismo de nuestra relación con Dios. Sin darles explicación alguna, Dios estableció un límite claro para Adán y Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. A ellos les tocaba confiar en la bondad de Dios y en sus caminos, que no son fáciles de comprender. El teólogo Robert Barron describe el núcleo de la rebelión de Adán y Eva como una negación a detenerse para aceptar el ritmo de Dios. 5. En realidad, no es tan diferente de mi negación a someterme a los límites que Dios ha dispuesto para mí y para aquellos a quienes guío. Esa ha sido siempre mi mayor tentación y mi mayor lucha en el liderazgo. Y no soy el único. Somos demasiados los que caemos en el pecado de la presunción. Este consiste en no respetar los límites de lo que es permitido o adecuado. Lleva consigo un cierto aire de arrogancia. Es un pecado al que el salmista parece ser particularmente sensible y deseoso de evitar. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Salmos 19:13. A causa de eso, veo los límites como una baranda protectora que impide que me descarríe fuera de la voluntad de Dios y me mantiene dentro de su camino, que más tarde se irá desarrollando delante de mí. Hagamos una pausa por un instante. Mientras reflexionas sobre las 3 características que acabamos de analizar, definir el éxito de una forma demasiado estrecha.
hacer planes sin contar con Dios, e ir más allá de los límites dispuestos por Dios. ¿Cuál de ellos representa la mayor de las tentaciones para ti? ¿Por qué piensas que puede ser cierto eso? Y si esas características representan la planificación y la toma de decisión comunes y corrientes entre los líderes cristianos de hoy. Entonces, ¿qué aspecto tendría el que nos dedicáramos a una planificación y una toma de decisión que fueran emocionalmente sanas? Qué bueno que me lo preguntaste. Características de la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas comienzan con una suposición, aunque no sea una defectuosa, como las anteriores. Esta es la suposición: como seres humanos caídos que somos, tenemos la tendencia a desarrollar un corazón endurecido. Siglo XII, el abad Bernardo de Claraval le escribió a Eugenio III, un monje que era discípulo suyo y que había sido nombrado papa recientemente. Me temo que te desesperes ante la posibilidad de hallarles un fin a las numerosas exigencias que tienes encima y te endurezcas. Sería mucho más sabio apartarte de esas exigencias, aunque fuera por un tiempo, que permitir que te distraigan y te lleven poco a poco hacia donde, ciertamente, tú no quieres ir. ¿Hacia dónde? Hacia un corazón endurecido. No sigas adelante para preguntarme ¿qué es eso? Si no te ha hecho sentir aterrado, es que ya lo tienes. En otras palabras, dice el abad Bernardo, si no te preocupa el que se te endurezca el corazón, es porque ya se ha endurecido. Un corazón endurecido es un gran problema para un líder, en cualquier contexto, pero descarría por completo toda esperanza de ser capaz de escuchar con claridad y cumplir la voluntad de Dios. No nos podemos dedicar a planes y decisiones que honren a Dios mientras no preparemos nuestro corazón y lo mantengamos deliberadamente blando y sensible ante su dirección. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. 2. Creamos un espacio para la preparación del corazón. 3. Oramos para pedir prudencia. 4. Buscamos a Dios en nuestras limitaciones. A lo largo de los años, he terminado apoyándome en 4 características de la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. Y creo que es necesario que echen más raíces aún en el suelo de nuestros corazones. Estas 4 características surgieron de nuestro trabajo de liderazgo en New Life y también con iglesias y líderes de diversos lugares del mundo. Comencemos con el fundamento del cual surgen todos los demás, la definición del éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. Desde el momento en que me hice cristiano, creí de manera intelectual que era vitalmente importante hacer caso a la voluntad de Dios. Esa creencia se hizo más profunda cuando Jerry y yo comenzamos en 1996 a caminar en busca de la espiritualidad emocionalmente sana, y me di cuenta entonces de lo mucho que me había perdido de la voluntad de Dios, o que había ignorado por completo hasta aquellos momentos. Pero mi manera de enfocar la planificación y la toma de decisiones no quedó totalmente transformada hasta que tomamos nuestros 4 meses sabáticos de contemplación entre los años 2003 y 2004. Fue entonces cuando comenzaron a echar raíces en el suelo de mi alma los 4 puntos de la vida interior que describo en la parte 1. Como resultado, mi definición del éxito quedó tan ampliada y se hizo tan profunda que mi enfoque sobre el discernimiento de la voluntad de Dios pasó por una reforma extrema. ¿Qué sucedió? Que hice más lento mi ritmo de vida, para poder usar mucho más tiempo para estar con Dios, integrando en ella momentos regulares de soledad y de silencio, observando un sabbat semanal, orando con el oficio diario y creando deliberadamente mi propia regla de vida. Escuchar a Dios y someterme a su voluntad se convirtió en el nuevo enfoque central de mi vida, como persona y como líder. Me di cuenta de que New Life tenía un objetivo: convertirnos en lo que Dios nos había llamado a convertirnos y hacer lo que Dios nos había llamado a hacer, sin que nos importara dónde nos pudiera llevar ninguna de las dos cosas. Eso sería lo único que nos daría el éxito. Significaba que todos los marcadores de antes,
como el aumento en la asistencia a los cultos, los programas más grandes y mejores, o una cantidad mayor de servicio, tendrían que tomar el asiento trasero ante este principio básico. Ya no estaba dispuesto a triunfar a expensas de dejar de escuchar y obedecer la voluntad de Dios. ¿Has pensado alguna vez que tu ministerio, organización o equipo podría estar creciendo y al mismo tiempo fracasando? Antes de responder a esa pregunta, piensa conmigo por un momento acerca de algunos de los seres humanos que han sido fieles al Señor y por tanto han sido los líderes de mayor éxito. Jesús dijo acerca de Juan el Bautista: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Lucas 7:28. Sin embargo, si fuéramos a hacer una gráfica de barras sobre los distintos tamaños que tuvo el ministerio de Juan a lo largo del tiempo, veíamos un punto más elevado, seguido por una caída continua y precipitada, y sin mencionar la parada definitiva que se produjo después que fue decapitado. El profeta Jeremías sirvió a Dios con pasión y obediencia, pero mayormente lo desechó o lo ridiculizó un remanente insensible decididamente. Aquello no lo habría considerado nadie como un éxito. Para el profeta Amós, el éxito consistió en dejar atrás su hogar más espiritualmente fructífero en el reino de Judá al sur, para ir a predicar al reino de Israel al norte, cuyos pobladores nunca respondieron positivamente ante su mensaje. Jesús dejó un avivamiento en Capernaum, donde un gran número de personas estaban respondiendo bien, para comenzar de cero en otras ciudades. Marcos 1:39-40. Difícil ver cómo se habría considerado exitoso alguno de los nombres que mencionamos anteriormente en la mayoría de las circunstancias de liderazgo en la actualidad. Y sin embargo, la Biblia indica con claridad que Dios aprobó sus ministerios. La consecuencia de eso es que muy bien podría ser que estuvieran creciendo nuestros ministerios y sin embargo fracasando. Parte 2. La vida exterior. Estuve pensando en comenzar este libro con los 4 capítulos que siguen, y que se refieren a la vida externa del líder. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios en cuanto al éxito no se limita al crecimiento. El éxito consiste en primer lugar y por encima de todo, en hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, hacerlo a su manera y hacerlo en su momento. Hace años, cuando estaba comenzando a batallar por definir de nuevo lo que es el éxito, me imaginaba cómo sería comparecer ante el trono de Dios al final de mi vida en la tierra y decirle: toma, Dios mío, esto es lo que yo he hecho para ti. New Life tiene ahora 10,000 personas. Entonces Él me respondería: Pete, te amo, pero no era eso lo que te encomendé que hicieras. Esa tarea era para un pastor que estaba en otra parte de la ciudad. Considera la amplia gama y la diversidad de las responsabilidades que Dios nos confía a los líderes cristianos de hoy. Tal vez seas el jefe ejecutivo de una de las compañías de la lista de Fortune 500, un miembro del personal de una organización paraeclesiástica que trabaja con adolescentes sin hogar, un pastor que trabaja en un ambiente urbano hostil, un líder de negocios en el centro de Europa, un anciano de una iglesia en rápido crecimiento en el África, o un pastor con 2 trabajos distintos en una zona rural escasamente poblada. ¿Cómo se podría encontrar una definición única del éxito en tantas circunstancias tan diversas? Y sin embargo, ese es el estándar que con demasiada frecuencia aplicamos a la práctica cuando solo usamos marcadores externos para definir y medir el éxito. Lo que necesitas recordar es que son esa situación tuya y la voluntad de Dios para ti en ella, las que van a definir lo que Dios considera como un éxito, tanto para ti personalmente como para la iglesia, el ministerio o el equipo que diriges. El reto al que se debe enfrentar todo líder y todo equipo es el de dedicarse a la lenta y meticulosa tarea de identificar con precisión qué es eso para ti en cualquier momento de la vida. Inicialmente, me fue difícil aceptar la definición del éxito según Dios para New Life a lo largo de los años. Me hacía funcionar con mayor lentitud y de repente me sentía como si no me viera tan bien como los líderes de otros ministerios mayores con los cuales me comparaba a mí mismo. Pero a medida que fue pasando el tiempo y nos apoyamos en la sabiduría de Dios para el contexto que necesitábamos en New Life, fuimos viendo que el Señor nos había dado claramente 3 marcadores del éxito. Esta es la forma en la que lo definimos.
El éxito consiste en que las personas sean transformadas muy por debajo de la superficie de su vida. En New Life, nuestra dedicación a hacer radicalmente la voluntad de Dios nos llevó a darle prioridad a la espiritualidad emocionalmente sana, como la forma clave con la que alcanzaríamos al mundo para Cristo. Esto significaba que teníamos que descubrir maneras de medir el éxito, no solo por el crecimiento numérico, sino en función de nuestra transformación espiritual. He aquí varios ejemplos de las medidas que establecimos. Cada uno de los líderes de New Life va a desarrollar su relación con Dios pasando entre 10 y 30 minutos orando y leyendo las Escrituras por la mañana, y unos cuantos minutos más de oración y reflexión después del mediodía o por la noche. Nuestro personal, nuestra junta y nuestros líderes clave van a ser más lento su ritmo de vida con la práctica del Sabbat durante 24 horas seguidas por semana. Nuestro personal, nuestra junta y nuestros líderes clave van a orar con el examen por lo menos una vez al día, a fin de discernir y seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Todos los miembros de nuestro equipo pastoral y administrativo van a integrar habilidades emocionalmente sanas en su ministerio y sus relaciones. Cada miembro de New Life va a desarrollar una regla de vida personal que lo capacite para recibir y dar el amor de Dios. Van a compartir esto en su entrevista como miembros. El 85% de nuestros miembros se van a conectar con un grupo pequeño o ministerio, esto es, una comunidad más pequeña, como parte de su formación espiritual. Todos los niños y adolescentes van a participar en un grupo pequeño de discipulado con un líder que se les nombre. El 50% de los matrimonios pasarán por un entrenamiento para considerar su relación como señal viviente del apasionado amor que Dios le tiene al mundo. Unas de estas cosas son bastante fáciles de medir, pero otras han resultado más difíciles. Sin embargo, incluso cuando la medición es suficientemente clara, es de vital importancia reconocer humildemente nuestras limitaciones a la hora de medir la transformación de una persona a imagen de Jesús. Piénsalo de esta manera. Así como las condiciones que se necesitan para el crecimiento varían entre las 800,000 especies de vegetales que hay en el mundo, también todo cristiano es único y tiene necesidad de un enfoque personal, a su medida, en cuanto a su crecimiento espiritual. Cada planta necesita una combinación diferente de recursos, luz, temperatura, fertilizante, pH, etc. Las legumbres, como la soya y el trébol, tienen en sus raíces unas bacterias y consiguen su propio nitrógeno. Necesitan un tipo particular de fertilizante que no tenga nitrógeno. Algunas plantas, como las hierbas, necesitan la luz del sol. Otras, como el acanto, necesitan estar siempre a la sombra. Llegar a dominar un conocimiento práctico de las combinaciones únicas para todas las 800,000 especies vegetales es labor para toda una vida. Y conocer los numerosos caminos exclusivos que usa Dios para ayudar a los suyos a crecer hasta ser personas maduras también es un trabajo de por vida. No existe un camino que sirva para todas por igual. Él y yo nos dedicamos recientemente a un proceso para definir lo que medía el crecimiento con nuestro equipo de líderes en el ministerio a los matrimonios. Martillamos nuestra definición de la formación espiritual en el matrimonio, le sacamos lascas y llegamos incluso a cincelarlo hasta que todos los que estábamos allí reunidos nos sentimos conformes y de acuerdo en todas palabras. Nos quedamos con él todo el tiempo que fue necesario, porque es una pieza muy crítica dentro de la dirección y la planificación de nuestro ministerio. Al mismo tiempo, reconocemos nuestras limitaciones en cuanto a medir la transformación de una persona en Cristo. No estamos tratando con dispositivos, sino con personas. Y que es importante que enfoquemos todas las tareas de medición con humildad y delicadeza. Todos compartimos algunos elementos comunes en nuestra formación en Cristo, como las Escrituras, la oración y la comunidad, al igual que virtualmente todas las plantas necesitan sol y agua, y en verdad definimos nuestros propios marcadores acerca del éxito. No obstante, los puntos particulares en cuanto a la forma en que funcionan difieren de una persona a otra. Por eso tratamos de cultivar una humilde cautela cada vez que enseñamos y aplicamos diversas medidas sobre el crecimiento espiritual y la madurez.
El éxito consiste en cruzar los puentes raciales, culturales, económicos y de sexo. Desde el principio, New Life ha sido llamada a ser una iglesia multirracial e internacional que cruza una gran cantidad de divisiones raciales, culturales, económicas y de sexo, como testimonio profético del poder que tiene el Evangelio. Estamos dedicados a ser modelo de esto en todos los niveles y en todos los ministerios de nuestra iglesia, lo que les da forma a nuestra manera de contratar personal, a nuestra programación, a nuestra adoración, a nuestros grupos pequeños, a nuestros esfuerzos de acercamiento a la comunidad, a nuestras finanzas, nuestra predicación y a nuestra definición de lo que constituye la excelencia en el ministerio. ¿Qué aspecto tendría todo esto en la práctica todos y cada uno de nuestros niveles de liderazgo, ancianos, personal, líderes de ministerios, etcétera? Reflejan nuestra diversidad. Eso significa que hay profundas diferencias culturales y raciales que nos podrían dividir. En un intento por cruzar esas divisiones, tenemos la costumbre de tomarnos el tiempo necesario para escuchar cada cual las historias de los demás, como parte de lo que es compartir la vida. Esta forma radical de hacer la voluntad de Dios nos ha llevado a conversaciones y situaciones que han sido dolorosas y han consumido mucho tiempo. Por ejemplo, no es fácil dominar todas las tensiones que se producen cuando se escucha a un miembro de la iglesia que es de ascendencia china, hablando acerca de sus experiencias y sus actitudes hacia los hispanos y los afroamericanos, y después escuchar a un miembro hispano o afroamericano hablando de sus experiencias y sus actitudes hacia los miembros chinos. Pero esto es parte de lo que significa cruzar las divisiones, así que lo hacemos. Hablamos con franqueza y de manera regular hacia los puntos de tensión de la reconciliación en New Life, en las reuniones del personal, en los sermones, en los grupos pequeños y en las reuniones de preparación. Esta definición del éxito ha afectado a la manera en que adoramos, los lugares donde vivimos, la forma en que criamos a nuestros hijos, nuestras amistades de todos los días, y la forma en que hablamos de las cuestiones políticas difíciles. El éxito consiste en servir a nuestra comunidad y al mundo. Hemos sido llamados a ser una iglesia de pobres y marginados, no simplemente una iglesia para los pobres y marginados. Así, por ejemplo, le ofrecemos duchas limpias a la población indigente de nuestro vecindario. Ese compromiso significa que nuestro edificio pasa por unos desgastes notables. El hecho de estar situado cerca de un cruce de caminos muy transitado en Queens significa que se puede necesitar entre 30 y 40 minutos para encontrar un lugar donde estacionar el auto los domingos. Un gran hotel situado a una cuadra de distancia de New Life fue convertido hace poco en un refugio para indigentes, en el cual hay más de 200 familias, lo que representa casi 700 personas. Eso añadió un enorme estrés a las escuelas y las agencias de servicios sociales de nuestro vecindario. Como resultado, ampliamos los ministerios existentes, como nuestra despensa para los pobres, e iniciamos varios ministerios nuevos, como un programa de mentoría y servicios para después de las clases. Servir a nuestra comunidad como medida del éxito también significa que tenemos una fuerte dedicación a movilizar a aquellos miembros de nuestra congregación que han sido bendecidos con más recursos, estudios o habilidades, de manera que se puedan involucrar en ministerios prácticos, como la ayuda a los indigentes, a los jóvenes en peligro o a los que carecen de seguro médico. Antes de pasar a los 3 indicadores del éxito restantes, te animo a que hagas una pausa y reflexiones por un momento. ¿Qué cambiaría en tu contexto si no definieras el éxito a partir de los números, sino hacia una forma radical de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los marcadores del éxito a los cuales Dios te está llamando a ti y también a tu equipo? ¿Cuáles son los temores o las ansiedades de los que estás consciente, incluso cuando piensas en estas preguntas? Créeme, yo comprendo lo desorientadoras que pueden resultar esas preguntas, pero también sé lo gratificante y liberador que es vivir y guiar desde el centro de la definición del éxito según Dios. Si estás dispuesto a correr algunos riesgos y vivir soportando las tensiones, te aseguro que no lo lamentarás. Creamos un espacio para la preparación del corazón. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas, no nos limitamos a comenzar las reuniones con oración y después saltar de frente a nuestra agenda. Comenzamos creando un espacio para la preparación del corazón.
nos alejamos deliberadamente de las distracciones y las presiones que nos rodean, de manera que podamos discernir y seguir la voluntad de Dios. Esta preparación se produce a dos niveles: la preparación personal del corazón y la preparación del corazón en equipo, la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. 2. Creamos un espacio para la preparación del corazón. 3. Oramos para pedir prudencia. 4. Buscamos a Dios en nuestras limitaciones. La preparación personal del corazón. Antes de entrar a la sala donde nos vamos a reunir, nuestra primera prioridad como líderes es preparar nuestro corazón con Dios. ¿Cuánto tiempo se necesita? Para ello, eso depende del nivel de la decisión o de los planes que estamos preparando y de la cantidad de ruido interno que podría estar atestando tu vida interior en esos momentos. El sencillo principio que seguimos en New Life es mientras más peso tenga la decisión, más tiempo se necesitará para la preparación. Jesús es nuestro modelo de esta clase de preparación del corazón. Antes de escoger a los 12, permaneció despierto toda la noche. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. 13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Énfasis añadido. Con el propósito de discernir las prioridades del Padre en medio de las voces que clamaban para que se quedara en Capernaum, Jesús se levantó temprano por la mañana en busca de la soledad. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. 43. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Lucas 4, 42, 43. Énfasis añadido. Jesús se relacionaba continuamente con la gente, y después se apartaba de ella y de las exigencias de su ministerio con el fin de orar a solas. La fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5, 15 y 16. Énfasis añadido. Tal vez la más instructiva de todas es la batalla de Jesús para someterse a la voluntad de su Padre en Getsemaní. Ese es uno de los textos de planificación y toma de decisiones más significativos en todas las Escrituras. Jesús dice 3 veces lo mismo en su oración. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26, 39. Jesús, el líder, no obedeció sin pensarlo. Aprendió a hacerlo, por lo cual nosotros también lo debemos aprender. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Hebreos 5, 7, 8. Toda obediencia que sea auténtica es una obediencia aprendida, por la que se ha luchado y que se ha pedido en oración. El Hijo de Dios, el sometimiento a la voluntad del Padre le tomó postrarse en el suelo sobre su rostro y librar una gran batalla. ¿Cómo podemos nosotros esperar que nos va a ser menos costosa? Mi meta al preparar mi corazón para la planificación y la toma de decisiones es permanecer en un estado al que Ignacio de Loyola llama indiferencia. Con ello, no se refiere a la apatía o el desinterés. Solo quiere decir que nos debemos volver indiferentes ante todo aquello que no sea la voluntad de Dios. Ignacio enseñaba que el grado en que estemos dispuestos a cualquier resultado o respuesta por parte de Dios es el grado en el cual estamos listos para oír realmente lo que Él nos quiere decir. Si nos estamos aferrando o apegando en demasía a un resultado y no a otro, no vamos a escuchar con claridad a Dios. Nuestros oídos espirituales estarán ensordecidos por el estruendo de nuestros amores, temores y apegos desordenados. En un estado así, la conclusión casi segura es que vamos a confundir la voluntad de Dios con la nuestra.
Ignacio consideraba este estado de indiferencia como una libertad espiritual. Sostenía que si somos verdaderamente libres, no nos preocupamos por cosas como la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza. Ni siquiera nos debería importar si nuestra vida es larga o corta. Nueve, la ponemos en las manos de Dios y le confiamos a Él los resultados. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo ni morir joven, pero lo que Él quiere decir es que aquello que hacemos, los lugares donde vamos, o las personas a quienes vemos, determinados por Dios, que nos va guiando, y no por nuestras circunstancias externas. Lo que es más importante que todas esas cosas es que nos decidamos a amar y obedecer a Dios, movidos por el amor que Él nos ofrece a nosotros y al mundo. Llegar a esa situación de indiferencia interior y de confianza en que la voluntad de Dios es buena, cualquiera que sea su resultado, no es una tarea sencilla. Estamos apegados a toda clase de cosas secundarias, como los títulos, las posiciones, los honores, los lugares, las personas, la seguridad y las opiniones de los demás. Cuando esos apegos son excesivos, se convierten en retenciones desordenadas o incluso amores desordenados que sacan a Dios del centro de nuestra vida y lo suplantan, convirtiéndose en el centro mismo de nuestra identidad. 10. Lo que eso significa para mí es que oro para pedir indiferencia, de manera que pueda hacer la oración de indiferencia. Oro todos los días para pedir la gracia de poder decir con sinceridad: Padre, soy indiferente a todo resultado que no sea tu voluntad. No quiero ni más ni menos que el cumplimiento de lo que tú deseas para lo que yo hago. Y oro a diario por ambas cosas. Si no hago esta necesaria preparación del corazón, la oración para pedir indiferencia y la oración de indiferencia, corro el riesgo de no escuchar la voz de Dios. Preparo mi corazón con una práctica monástica benedictina llamada en latín statio, en especial cuando tengo varias reuniones en un mismo día. Esa práctica reconoce la importancia de la transición o de los tiempos intermedios. La escritora Joan Chittister describe bien la statio. La práctica de la statio tiene por propósito centrarnos y alertarnos en cuanto a lo que estamos a punto de hacer, además de hacernos presentes ante el Dios que está ante nosotros. Statio es el deseo de hacer de manera consciente lo que de lo contrario haría de manera mecánica. La statio es la virtud de la presencia. 11. Como tantos otros líderes, cuando me paso un día de una reunión a otra sin parar, me puede suceder con facilidad que arrastre conmigo las cuestiones y los problemas de una a la siguiente. Para poder estar totalmente presente en la próxima reunión, necesito hacer el cierre de la anterior. Si no lo hago, no voy a ser capaz de escuchar la dirección de Dios por encima de mis propios ruidos internos. Así que practico el statio. Me tomo unos pocos minutos en soledad para estar en silencio entre las reuniones, puesto que sé que Dios me puede hablar por medio de mi cuerpo. Comienzo por prestarle atención, para ver si lo siento tenso o ansioso. Me resulta imposible estar solo unos pocos minutos. Tal vez comience la reunión con 2 o 3 minutos de silencio, lea un texto bíblico o un salmo, o encienda una vela, para que recordemos los que estamos en la habitación, que Jesús es la luz que estamos buscando. Esas cosas las hago para centrarme yo mismo en Jesús, pero también tengo la esperanza de que el equipo se beneficie cuando las hago. La preparación del corazón del equipo. Para tomar buenas decisiones, comenzamos nuestras reuniones, ya sean semanales del equipo o de planificación que duran todo un día, creando el espacio necesario para que los miembros del equipo centren sus corazones ante Dios. Si yo soy el que dirijo la reunión, comienzo con 2 o 3 minutos de silencio, o tal vez oremos juntos con el oficio diario. Es posible que lea una reflexión devota que nos centre en Cristo. El propósito de esos momentos de apertura es crear un ambiente libre de luchas o de resultados de manipulaciones para poder buscar juntos la voluntad de Dios. Hagamos silencio u oramos con el fin de estar quietos ante el Señor y esperar pacientemente por Él. Salmos 37, 7. Cuando nuestro personal se va a otro lugar para tener uno de los 3 retiros de planificación del año, generalmente en septiembre, enero y junio,
Dedicamos una parte de nuestro tiempo de retiro para permitir que los miembros del equipo tengan un encuentro personal con Dios antes que nos reunamos para hacer planes. A veces les proporcionamos un texto bíblico para que lo mediten, o les ofrecemos un tiempo de silencio guiado, con preguntas para reflexionar. Nos agrada comenzar todos los retiros de planificación importantes con una experiencia sobre ser antes de entrar en el componente de esas reuniones más extensas relacionado con el hacer. Por ejemplo, hace poco comenzamos un retiro del personal, leyendo acerca de los ritmos entre la soledad y el ministerio que seguía Jesús. Y después hicimos un comentario sobre un poema de Judy Brown. Leímos el poema 2 veces en voz alta, pidiéndoles a los presentes que subrayaran y que tomaran notas de lo que les llamaba la atención. Fuego. Lo que hace arder un fuego es el espacio entre los leños, un espacio para respirar. Demasiado de las cosas buenas, demasiados leños colocados muy juntos, pueden apagar las llamas casi con tanta seguridad como lo haría un cubo de agua. Así que hacer una fogata exige tanta atención a los espacios intermedios como a los leños. Cuando seamos capaces de hacer espacios abiertos de la misma forma que aprendimos a amontonar los leños, entonces podemos ver cómo son el combustible y su ausencia los que hacen juntos que sea posible el fuego. Solo necesitamos poner un leño ligeramente de vez en cuando. Un fuego crece solo porque hay un espacio, con aberturas por donde la llama que sabe cómo quiere arder pueda hallar su camino. 12. Judy Brown. Después, dedicamos unos 10 minutos para hacer un comentario. Le preguntamos al grupo cuáles palabras o frases de este poema les llaman la atención. Entonces, les dimos a todos unos 25 minutos, cada cual por su cuenta, para una reflexión personal guiada usando estas preguntas. ¿En qué momentos del año pasado has amontonado demasiados leños en tu ministerio o en tu vida? ¿Cuándo no ha sido bueno el que haya habido demasiado de las cosas buenas? ¿Qué significa para ti crear suficientes espacios en esta temporada de tu vida? ¿Cuáles serían los fuegos de Dios que surgirían si tú dejaras más espacio entre los leños? Entonces, el equipo se reunió para unos 25 minutos más en grupos de 3. ¿Cómo sentiste la presencia de Dios en tu tiempo personal a la luz de lo que sentiste? ¿Qué necesitas de Dios ahora mismo, por ejemplo? Disciplina, valor, fe, fortaleza, prudencia. Terminen orando unos por otros. El hecho de darle al equipo este bloque de 2 horas para conectarse con Dios nos preparó para entrar con mayor eficacia en la parte de planificación del retiro. Nos unió alrededor de una añoranza común, nuestra necesidad de ritmos de estar con Jesús, como la fuente desde la cual hacemos las cosas para Él. También creó un sentimiento de equipo cuando compartimos juntos. Todo eso nos capacitó para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en ese retiro se hizo obvio que el calendario de la iglesia para la temporada siguiente estaba demasiado apretado. Así pudimos dar marcha atrás para hacer unos cuantos ajustes menores, pero significativos. Si no hubiéramos invertido primero en el ejercicio de estar, muy fácilmente habríamos podido seguir hacia adelante a toda prisa, sin darnos cuenta de que estábamos amontonando demasiados leños en nuestros propios fuegos durante aquel proceso. Oramos para pedir prudencia. La prudencia es una de las cualidades o virtudes más importantes en el carácter de los líderes eficaces. Sin ella, es imposible hacer buenos planes y tomar buenas decisiones. Se usa la palabra prudencia para caracterizar a las personas que tienen la previsión de tomarlo todo en cuenta. La gente prudente piensa por adelantado y analiza con cuidado las consecuencias a largo plazo que pueden tener sus decisiones. Esa es la forma en que ejercitan el buen juicio, que es uno de los grandes temas del libro de los Proverbios. He aquí unos pocos ejemplos de esto. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos. Proverbios 14.8a. Énfasis añadido. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. 2. Creamos un espacio para la preparación del corazón. 3. Oramos para pedir prudencia. 4. Buscamos a Dios en nuestras limitaciones. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Proverbios 14:15. Énfasis añadido.
El afán sin conocimiento no vale nada, mucho yerra quien mucho corre. Proverbios 19:2. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21.5. RSV 1960. Énfasis añadido. El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22.3. Énfasis añadido. Para primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Proverbios 24:27. La prudencia ha sido llamada la virtud ejecutiva, lo cual significa que nos capacita para pensar con claridad y no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos o emociones. Recuerda experiencias del pasado, tanto nuestras como de otros, y saca de ellas las lecciones y los principios que sean aplicables a la situación. Ella está asociada a la humildad y siempre dispuesta a buscar el consejo de otros que tengan más experiencia. Es cautelosa y tiene el cuidado de proveer para el futuro. La prudencia pregunta, dejando a un lado los sentimientos, ¿qué es lo mejor a largo plazo? Se considera cuidadosamente todos los factores, posibilidades, dificultades y resultados relevantes. Tal vez lo más importante de todo sea que se niega a apresurarse, está dispuesta a esperar en Dios todo el tiempo que sea necesario y concederle al proceso de toma de decisiones el tiempo que necesite. 14. La Biblia hace un contraste frecuente entre los que son prudentes y los simples o necios. Estos personajes son ingenuos y se dejan influir con facilidad por aquellos que los rodean. No quieren pasar por el duro trabajo de pensar detenidamente las cosas y hacer preguntas difíciles. Sus decisiones suelen ser apresuradas e impulsivas, enfocadas en soluciones a corto plazo, que solo sean arreglos sencillos y rápidos. Así que me puedes llamar simple y necio, porque todas esas cosas caracterizaban mis decisiones en mis primeros años de ministerio. De hecho, solía decir en broma que tenía un doctorado en filosofía con especialidad en errores. ¿Cuántas veces nombré voluntarios y miembros del personal con una rapidez excesiva, sin hacer preguntas difíciles de ningún tipo? ¿Con cuánta frecuencia añadí un ministerio nuevo sin pensar en detalle sobre el apoyo que ese ministerio necesitaría? ¿Cuántas veces dije que sí a un compromiso sin mirar siquiera mi agenda? Con frecuencia decía que sí a los movimientos de expansión para nuestra iglesia, sin tener en consideración el impacto que podían causar en las familias de los miembros de nuestro equipo, en los ritmos y en los sabbats. Muchas veces parecía como que estábamos limpiando algo que había salido mal y al mismo tiempo lanzando algo nuevo que crearía otro conjunto adicional de problemas. Pedirle prudencia a Dios no era algo que estuviera siquiera en mi lista de oración. Pero hace mucho tiempo aprendí mi lección, y pedirle prudencia se ha convertido en una oración constante cuando trato de hacer su voluntad. Orar para pedir prudencia y tratar de practicarla lo mejor que podamos nos ha sido muy útil en nuestro proceso continuo de discernimiento. Sigue haciendo una contribución incalculable a nuestro gozo como líderes, en especial cuando se une a una dedicación radical a hacer la voluntad de Dios. La siguiente historia es un ejemplo reciente de esto. Estábamos en el año final de una significativa transición de líderes de 4 años y medio. Le había estado dando mentoría a Rich y pastoreando en conjunto con él durante 14 meses, de manera que yo pudiera dejar el puesto de pastor principal de New Life y Rich pudiera empezar a desempeñar el papel con fortaleza. Hablaremos más acerca de este proceso de sucesión en el capítulo 9. A él le iba bien y estaba empezando a hacer oír su propia voz. La transición se estaba produciendo sin incidentes. Una de sus primeras iniciativas propias fue reavivar nuestra visión de largo tiempo en cuanto a convertirnos en una congregación multisitios. Durante las semanas siguientes, dedicábamos a ello cada vez más tiempo en las conversaciones que teníamos entre los dos. Por años, gente de toda la nación nos había estado animando a convertirnos en una iglesia multisitios, por lo que 2 ministros de otras ciudades estaban interesados en la posibilidad de trabajar como pastores de multisitios. Mi pensamiento inicial fue que se trataba de una idea fantástica. Cuando se les presentó la idea al equipo de líderes y al personal, creó una sensación palpable de entusiasmo y de ímpetu. New Life estaba creciendo con rapidez. El personal se sentía entusiasmado ante las posibilidades de tener un crecimiento y un impacto más grandes aún.
Sin embargo, un día, Red, uno de los miembros de nuestro equipo ejecutivo, le habló al resto del equipo de liderazgo para hacer una recomendación. Esa decisión es demasiado grande, dijo. En realidad necesitamos discernir esto de manera deliberada. Yo creo que necesitamos tomar 2 o 3 horas para un proceso de discernimiento colectivo. Todos estuvimos de acuerdo y fijamos una fecha para hacerlo un par de semanas más tarde. Nos habíamos preparado en parte leyendo un libro acerca del discernimiento en común, llamado Pursuing God's Will Together, a Discernment Practice for Leadership Groups, buscar juntos la voluntad de Dios, una práctica de discernimiento para grupos de liderazgo, por Ruth Haley Barton. Red simplificó unos cuantos de los principios para aplicarlos a nuestro contexto. Y comenzamos. En primer lugar, oramos para pedir indiferencia, que cada uno de nosotros estuviera dispuesto a soltarse del apego que pudiera tener a cualquier resultado en particular. Entonces pasamos lista para evaluar hasta qué punto estaba dispuesto cada uno de nosotros a lo que Dios pudiera decir. Red preguntó cuántos de los presentes en esta habitación estamos indiferentes ahora en referencia a los resultados. Comenzamos con una sencilla pregunta para responder sí o no, pero en otras reuniones de discernimiento posteriores hemos usado una puntuación de 1 a 10, en la cual el 1 significa que estamos afianzados en un resultado en particular y comprometidos con él, y el 10 significa que estamos totalmente dispuestos a seguir adelante en lo que Dios pudiera querer. Final de nuestro proceso, que duró 3 horas. A todos nos quedó claro que 6 meses eran muy poco tiempo para abrir otros sitios, y que había una serie de cosas que necesitábamos atender antes de abrirlos. Tal vez lo más significativo era que necesitábamos completar el proceso de sucesión. Y había 2 puestos clave que necesitábamos ocupar. Bien, necesitábamos fortalecer nuestra estrategia de desarrollo de los líderes en todos los niveles. La prudencia de un proceso de toma de decisión realizado con mayor lentitud también le dio tiempo a Rich para llegar a estar consciente del papel que su sombra podría estar desempeñando en esta decisión. Aunque él no estaba totalmente consciente de un punto en aquellos momentos, después de nuestro proceso de discernimiento y de la reflexión adicional, lo pudo describir con claridad. Fue difícil admitirlo al principio, pero se me fue haciendo cada vez más claro a medida que se iba desarrollando nuestra reunión de discernimiento. Una gran parte de mi persona quería demostrarme a mí mismo y a los que me rodeaban que yo podía llevar a New Life al siguiente nivel. No podía menos que darme cuenta de que muchos otros pastores de mi edad están fundando con gran energía recintos multisitios y nuevas congregaciones, y tienen un gran éxito en cuanto al aumento de sus números, con las limitaciones de nuestras dependencias. En ese momento, llegué a la conclusión de que no nos estábamos manteniendo a la misma altura que ellos. Sí, sé que es desagradable, pero es cierto. Estoy muy agradecido de que Red organizara este proceso. No estoy seguro de dónde habría estado ahora sin él. Las Escrituras nos enseñan que el buen juicio hace al hombre paciente. Proverbios 19:11. Gente prudente es paciente. Rich manifestó tener buen conocimiento de sí mismo y prudencia, al ser capaz de resistirse a las presiones externas e internas que habían hecho que abriera todos esos lugares con demasiada rapidez. Eso no solo les ahorró a él y a su familia una gran cantidad de angustia, sino también a la iglesia. Aprendemos prudencia de los errores de otras personas. 16. La aprendemos de nuestros propios errores. 17. La aprendemos de los consejos sabios que recibimos. 18. Sin embargo, la forma más importante en que crecemos en esta indispensable virtud consiste en pedirle este don continuamente a Dios. Aún queda una última característica de la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas, de la cual necesitamos hablar: encontrar a Dios dentro de nuestras propias limitaciones. Buscamos a Dios dentro de nuestras propias limitaciones. Tal vez nuestras limitaciones muy bien podrían ser el último lugar donde buscaríamos a Dios. Queremos superar las limitaciones, planificar alrededor de ellas, negar que existen, batallar con ellas y abrirnos paso a través de ellas. En la práctica estándar del liderazgo, hasta es posible que consideremos una señal de valentía o de estar dando un paso de fe el que nos rebelemos contra nuestras limitaciones. Pero cuando no buscamos a Dios dentro de ellas, muchas veces le pasamos por al lado.
En una conferencia sobre liderazgo emocionalmente sano que dimos para pastores y líderes hace algunos años, fijamos un límite para el número de asistentes. Nuestro equipo administrativo había recomendado que cerráramos la inscripción al llegar a 325 personas. Yo dije que no, pensando en todos los beneficios que traería consigo un lleno total, el impacto adicional, el aumento de los ingresos, la emoción de una sala repleta. Al final sí cerramos las inscripciones, pero no lo hicimos hasta tener ya muchos más asistentes de los que podían absorber nuestro personal, los voluntarios, los sistemas y el edificio mismo. Como consecuencia, todos trabajamos de manera excesiva durante días y noches largos en las semanas previas a la conferencia. Aumenté mi consumo de cafeína de 2 a 6 tazas de café al día. Y en la conferencia misma, el personal y los maestros gastaron mucho más del tiempo y la energía que Dios nos había dado para que los usáramos. Cuando por fin terminó la conferencia, nuestro equipo estaba más que exhausto. La adrenalina me fue impulsando toda la conferencia, pero una vez terminada, me encontré tirado en una cama 10 días. No tenía gripe ni catarro, pero no podía funcionar y ni siquiera moverme sin sentir dolor. Finalmente, me fui a mi médico y le pregunté qué era lo que andaba mal. Él diagnosticó de inmediato el problema PET. Estás exhausto. Tu cuerpo necesita un descanso. Vete a tu casa a dormir. Proverbios 14.8a. Énfasis añadido. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. 2. Creamos un espacio para la preparación del corazón. 3. Oramos para pedir prudencia. 4. Buscamos a Dios en nuestras limitaciones. ¿Qué había sucedido? Que había violado las limitaciones que me había dado Dios, ignorando las numerosas señales que mi cuerpo me había estado dando todo el tiempo para que me diera cuenta de que estaba descentrado con respecto a Dios. Había rebelado contra Dios en el mismo medio de mi trabajo para Él, y hasta había escrito un libro acerca de cómo no hacer eso mismo que terminé haciendo 19. ¿Por qué? Rompí con todas nuestras limitaciones porque vi una gran oportunidad para ampliar nuestro impacto. ¿Qué fue lo que no vi? Que Dios podía estar presente en lo pequeño y reducido y causar también un impacto allí. New Life, como todas las iglesias, se tiene que atener a sus límites. Nuestro edificio, nuestro vecindario de gente escasa de recursos y nuestra gente humilde son solo unos pocos de ellos. Pero si busco a Dios en medio de esas limitaciones, en lugar de tratar de darles vuelta y seguir adelante, comienzo a ver algo diferente. Nuestras limitaciones mismas se convierten en los medios más grandes para llevar a otros a Jesús. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo? El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. 2 Corintios 12:9. Dios se nos revela a nosotros y al mundo por medio de las limitaciones de unas maneras únicas y poderosas. Solo basta que tengamos ojos para verlo. Reflexiona en estos ejemplos tomados de las Escrituras. Moisés estaba limitado por el hecho de que era torpe para hablar. Cuando le expresó a Dios su preocupación, éste le dijo: ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Entonces anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Éxodo 4:10-12. Dios indica claramente que Él se halla presente en las limitaciones de Moisés y a través de ellas. Y Moisés guía a 3 millones de personas los 40 años siguientes en el poder de Dios. Jeremías estaba limitado por una tendencia a la melancolía. Maldijo el día en que había nacido y se quería morir. Sin embargo, Dios estaba presente en las limitaciones de su temperamento y a través de ellas, dándole unas vislumbres sobre su corazón que todavía conmueven a millones de los que formamos su pueblo hasta el día de hoy. Juan el Bautista estaba limitado por la vida sencilla, semi-monástica, que había llevado en el desierto. Pero Dios estaba presente en esa limitación
y le otorgó la capacidad de ver algo que ningún otro pudo ver con claridad en su tiempo, la extraordinaria revelación de Jesús como el Cordero de Dios. Abraham estaba limitado porque solo tenía un hijo con Sara. Sufría bajo esa limitación y sin embargo se encontró con Dios de unas maneras extraordinarias en medio de su caminar en fe. Se convirtió en el Padre de todos nosotros, Romanos 4:17, y su historia nos presenta revelaciones sobre quién es Dios. Todo ello surgió de sus limitaciones. León estaba limitado por el tamaño de su ejército, solo 300 israelitas, para atacar a 135,000 madianitas. Pero Dios estaba con él en esa limitación, y su ejército ganó una batalla que no habría podido ganar con sus propios recursos. Así, su historia ha dado testimonio por miles de años sobre el poder de Dios y la importancia de una obediencia humilde. Los 12 discípulos se vieron limitados a la hora de alimentar a 5,000 hombres, entre 15,000 y 20,000 personas en general, con solo 5 panes de cebada y 2 peces. Jesús alimentó a las multitudes con ellos, y se reveló a sí mismo como el pan de vida. Y si necesitas un ejemplo más contemporáneo, piensa en Craig Groeschel, fundador y pastor principal de Life Church PV, una iglesia multisitios con 23 locales en 7 estados. Él afirma que ellos nunca habrían lanzado lifechurch.tv no se hubieran apoyado en sus límites, que en aquellos momentos eran la falta de finanzas, que les impedía construir unas dependencias más grandes. Con frecuencia, los límites solo son dones de Dios que nos llegan disfrazados. Eso hace de ellos una de las verdades más contraintuitivas y difíciles de aceptar en las Escrituras, que oponen francamente a nuestra tendencia natural a querer jugar a Dios y gobernar el mundo. Pero sigue siendo una firme verdad, una que he experimentado de manera constante, al menos de 2 formas, en mi propio liderazgo. Mis limitaciones de tiempo son un don. Gracias a Jerry, hemos estado dirigiendo un intenso grupo pequeño en el sótano de nuestro hogar casi todos los años, los 26 años en que fui el pastor principal. Pero no estaba convencido al 100%. Muchas veces pensaba cuántos pastores principales estarán pasando esta cantidad de tiempo con un grupo de 15 personas todo un año, unas cuantas de las cuales ni siquiera parecen estar tan interesadas. Con tantas cosas aparentemente mayores en mi lista de cosas por hacer, me había sido fácil excusarme de dirigir el grupo y participar en él. Limitaba el tiempo y la energía que yo tenía que invertir en unos esfuerzos de mayor impacto para hacer crecer a nuestra iglesia. O al menos, eso creía yo. Sin embargo, Dios ha usado continuamente a Jerry para mantenerme con los pies en la tierra en las cosas pequeñas y las importantes a lo largo de todo nuestro ministerio. Esa inversión callada, pero continua, a lo largo de los años, ha salido una corriente continua de líderes que han servido a la iglesia y ampliado su alcance mucho más allá de lo que yo me habría podido imaginar. Y virtualmente todos los recursos y libros publicados para grupos pequeños que hemos escrito recibieron su forma y fueron moldeados al crisol de nuestro sótano esos años. Las limitaciones causadas por nuestra ubicación son un don. Muchas veces he refunfuñado y me he quejado al comparar nuestra ubicación con las de otras iglesias. Por ejemplo, es difícil contratar personal de fuera de nuestra iglesia, porque no son muchos los que se quieren mudar a Queens, Nueva York. En mis primeros tiempos, me sentía verdaderamente celoso de otros líderes e iglesias cuyas congregaciones estaban repletas de ejecutivos y personas con experiencia en administración y negocios y recursos. Sin embargo, de las limitaciones de Queens, Dios ha levantado un talentoso equipo de personal que sirve a una asombrosa cantidad de personas diversas entre sí, que han inmigrado desde el mundo entero, para vivir en nuestro pequeño rincón de la ciudad de Nueva York. Son tantas las personas de New Life que tienen una fe profunda y hambre y sed por el reino de Dios y unos talentos únicos para servir, que no me es posible imaginarme un lugar más bendecido en el que pudiéramos estar. Y tal vez lo más asombroso de todo es que hay muchos líderes cristianos de diversos lugares del mundo que viajan a Queens para conocerlos. Nosotros solo vemos una pequeña parte del plan de Dios en cualquier punto del tiempo. Sus caminos no son nuestros caminos.
Pero lo que Él hace en nuestras limitaciones y por medio de ellas es más de lo que nosotros podríamos realizar jamás con nuestras propias fuerzas. Hemos abarcado mucho terreno con respecto a la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. Dedica unos cuantos minutos a reflexionar sobre las 4 características, definir el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. Crear un espacio para la preparación del corazón. Orar para pedir prudencia y buscar a Dios en nuestras limitaciones. Cuando consideras los retos a los que te enfrentas en tu propio liderazgo, ¿cuáles son los que te hablan más? ¿Cuáles son los temores y las preocupaciones que tienes cuando te imaginas la puesta en práctica de esto en tu liderazgo? ¿Cuál es el precio a corto plazo que tienes que pagar por parar, cambiar de rumbo y hacer algo diferente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo si no lo haces? Si estás dispuesto a arriesgarte y a vivir con cierta desorientación temporal, te puedo asegurar que Dios te estará esperando allí. La planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. 1. Definimos el éxito como una manera radical de hacer la voluntad de Dios. 2. Creamos un espacio para la preparación del corazón. 3. Oramos para pedir prudencia. 4. Buscamos a Dios en nuestras limitaciones. Plantea las 4 preguntas. Comencé este capítulo con una historia acerca de anunciar una mala decisión estando dentro de un avión. Consciente de lo que ahora sabes acerca de la toma de decisiones sanas, piensa en lo que estuvo errado en mi proceso cuando le informé a Jerry que íbamos a abrir una nueva congregación de habla hispana. No estaba consciente de mi propia sombra. Mi decisión de lanzarme a toda prisa nacía de mi propia necesidad inconsciente de sentirme importante y validado como líder. No estaba consciente de la forma en que eso distorsionaba mi capacidad para escuchar la voz de Dios. Además, estaba motivado de manera egoísta por un injustificado temor a perder mi capacidad para hablar español. No estaba actuando como líder basado en mi matrimonio, ni estaba pensando en la forma en que esta nueva congregación podría causar un impacto en mi relación con Jerry o con nuestra familia. Neciamente, tomé una gran decisión con unas consecuencias significativas, sin hablarlo detenidamente primero con Jerry. Di por sentado que, puesto que era voluntad de Dios, las exigencias que significaría añadir una nueva congregación no afectarían a mi unión de amor con Jesús. Estaba equivocado. Contribuyeron a aumentar las presiones sobre mi semana, lo cual terminó limitando más mis tiempos con Dios. Cuando tuvimos aquella conversación, yo no estaba practicando el sábado. Mi día libre era el lunes. Aunque me seguía tomando los lunes libres, estaba cada vez más distraído y preocupado en ese día por una multitud de problemas y responsabilidades adicionales relacionados con la adición del ministerio de habla hispana. Al terminar este capítulo, te invito a evitar los errores que he cometido yo, usando 4 raíces de la vida interna que aparecen en la parte 1 para reflexionar sobre tus propias experiencias y comenzar una transición hacia planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas, o profundizar tu práctica actual de estas cosas. Enfréntate a tu sombra. ¿Cómo podría mi sombra o la de otros miembros de mi equipo causar un impacto sobre mis decisiones y mis planes? ¿Cuáles son mis temores mayores? A la luz de las decisiones que tengo ante mí, estoy apartando suficiente tiempo para la preparación personal de mi corazón, a fin de reducir al mínimo cuánta influencia pudiera tener mi sombra en mis decisiones y mis planes. ¿Cuánto tiempo necesitan los miembros de mi equipo para preparar sus corazones? ¿Cuál consejo sabio necesito para reducir al mínimo la influencia de mi sombra en mis decisiones? Sé líder basado en tu matrimonio o en tu soltería. ¿Cómo va a impactar esta decisión o este plan a mi capacidad para ser líderes basado en mi matrimonio o en mi soltería? ¿Cuáles cambios tendríamos necesidad de hacer como equipo con el fin de tener en cuenta nuestra necesidad de tener un matrimonio o una soltería sanos y llenos de energía? Estamos abrazando las limitaciones que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio y nuestra situación de solteros en particular. Ve más lento para que haya una unión llena de amor.
¿Qué impacto podría causar esta decisión o este plan en mi capacidad para mantenerme en una unión de amor con Jesús? Una escala de 1 a 10. ¿Cuál es el nivel de ansiedad que hay en nuestro equipo cuando pensamos en esta decisión? Hemos orado para pedir prudencia y reunido todos los datos de importancia. O hemos hecho el trabajo lento y diligente que se necesita para escuchar el susurro de Dios en cuanto a la manera en que Él define el éxito para nosotros. ¿Cuáles tentaciones necesito o necesitamos tener el cuidado de evitar? Practica el deleitarte en el Sabbat. ¿Cómo va a afectar esta decisión a nuestros ritmos de trabajo y del Sabbat? Hemos pensado detenidamente los detalles con respecto a la forma en que estos planes van a afectar al resto de nuestro trabajo, de manera que no termine interfiriendo con nuestro deleite del Sabbat. Tú y yo, o está mi equipo, haciendo estos planes y tomando estas decisiones para tener un lugar de reposo. ¿Hasta qué punto hará distintas las cosas esta decisión dentro de 10, 50 o 100 años? ¿Cómo va a cambiar las cosas esta decisión después que hayamos entrado a nuestro Sabbat eterno y hayamos visto a Jesús cara a cara 20? La dedicación a estos 4 asuntos en un ambiente de oración te ayudará a ser más vigilante y prudente en tu toma de decisiones, protegiéndote para que no confundas la voluntad de Dios con la tuya. Me gusta decir que trabajar en estos 4 aspectos es la forma en que observo a los canarios. Observa a los canarios. Hace ya mucho tiempo, antes que los mineros carboneros o auríferos tuvieran equipos de alta tecnología para medir los niveles de dióxido de carbono en el aire. Los gases peligrosos se acumulaban en las minas y producían unas devastadoras explosiones. Así que los mineros aprendieron a usar una solución nacida en una técnica sencilla. Llevaban canarios que son altamente sensibles a los gases venenosos para que les sirvieran de barómetros en cuanto a la calidad del aire. Dentro de las minas, los canarios gorjeaban y cantaban todo el día. Pero cuando los niveles de monóxido de carbono eran demasiado altos, dejaban de cantar. Se quedaban en las minas, comenzaban a tener problemas para respirar, se desmayaban y por fin morían. Cuando dejaban de cantar, era señal de que los niveles de gas eran demasiado altos y los mineros tenían que salir enseguida de la mina para no quedar atrapados en una explosión. ¿Quién o qué? Es el canario de tu toma de decisiones. Esos pequeños indicadores de que algo podría no andar bien. ¿Cómo identificas dentro de ti mismo que estás tomando decisiones o trazando planes que no proceden de Dios? ¿Y quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida, que te aman lo suficiente para avisarte cuando el nivel de peligro está aumentando? Y podrías correr el riesgo de un suceso explosivo en tu planificación y tu toma de decisiones. Si no tienes a nadie, pídele a Dios que te dé 1 o 2 personas. Y prepárate a experimentar un gozo nuevo y un profundo contentamiento por haber añadido esa salud emocional a tus procesos de planificación y toma de decisiones. A continuación, en el capítulo 7, vamos a ver cómo transforma la cultura de nuestra organización y el modo en que formamos nuestros equipos al cambio deliberado de la manera en que trazamos planes y tomamos decisiones, para comprender la evaluación de tu planificación y tu toma de decisiones. Si hiciste la evaluación que se halla en las páginas 189, 190, aquí tienes algunas observaciones que te ayudarán a comprender mejor tu situación actual en cuanto a la planificación y la toma de decisiones. Si tu puntuación fue mayormente de 1 y 2 puntos, es probable que tu relación con Cristo esté dividida en compartimentos a causa de tu proceso de planificación y toma de decisiones. Estás en las primeras etapas del aprendizaje sobre cómo buscar en oración la voluntad de Dios y ser al mismo tiempo prudente, al reunir la información necesaria y tomar unas decisiones sabias. Puedes dar tus primeros pasos profundizando en las raíces que sostienen tu vida interna con Dios parte 1 y construir lentamente un sistema sano de apoyo que influya sobre tu manera de ser líder. Después se edifica poco a poco sobre eso, integrando 1 o 2 de los principios que contiene este capítulo. Si tu puntuación fue mayormente de 2 y 3 puntos, es probable que estés operando solo con una comprensión y una práctica parciales de la planificación y la toma de decisiones emocionalmente sanas. Eso significa que probablemente estés cosechando una mezcla de caos y buenos frutos en tu liderazgo.
Recibe la puntuación de tu evaluación como una invitación de parte de Dios para integrar más lentamente tu sistema de raíces espirituales en unas buenas prácticas en la organización o el equipo. Pídele sabiduría a Dios en oración con respecto a cuáles principios de este capítulo son más importantes para que comiences a ponerlos en práctica ya. Si tu puntuación fue mayormente de 4 y 5 puntos, lo más probable es que estés haciendo un buen trabajo en la integración de tu espíritu de oración y tu prudencia dentro de tu planificación y tu toma de decisiones. Puedes esperar un crecimiento mayor y una libertad más amplia en tu proceso de discernimiento de la voluntad de Dios. Verás sorpresas de parte de Él cuando te tome a ti y tome a tu equipo para una emocionante aventura. Espera de Él unos momentos transformadores que se les presentarán a lo largo del camino. Y permite que las ideas descritas en este capítulo te estimulen para que crees nuevas maneras de ser líder dentro de un proceso más sano y dinámico de planificación y toma de decisiones.